En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con don Ubi Rivas, que es un intelectual, escritor y periodista de toda una vida, analista agudo de la vida nacional y de los planos internacionales. Vamos a hacer un programa especial con don Ubi, porque con él podemos hablar muchas cosas. Ustedes saben que normalmente en este programa dedicamos un tema por programa, pero en este caso particular vamos a tratar de abordar un conjunto de temas, algunos relacionados con aportes recientes que ha realizado don Ubi con la publicación de un libro sobre Medio Oriente, el mundo árabe, Israel, pero también vamos a hacer un repaso por episodios nacionales, momentos, hitos importantes de la historia nacional. La historia es la gran maestra, ahí tenemos que buscar las claves de nuestro presente. La comprensión del presente es imposible sin mirar hacia atrás, y también es imposible pensar en el futuro. Dice don Pedro Laín Entralgo, los hombres están hechos constitutivamente a la esperanza, pero la esperanza está en el futuro. Y el futuro se concibe a partir de las experiencias anteriores y del presente. Don Ubi, quisiéramos hablar de entrada sobre su libro reciente que fue puesto a circular en el Club Libanés Sirio Palestino, la visión que usted aborda ahí sobre las relaciones del mundo árabe con Israel, la historia de esos pueblos que ha impactado el mundo. La civilización. Ahora en estos días salió una noticia interesantísima de que cerca de 2000 rabinos estaban suscribiendo un documento aceptando que en su visión teológica el pueblo cristiano está llamado a jugar un papel importante en el plan de Dios, que es un signo interesante de acercamiento del judaísmo con el cristianismo. Y resulta que en estos momentos críticos que Israel está viviendo grandes contradicciones con los vecinos, el pueblo cristiano, especialmente el que está en Estados Unidos, es el que se levanta para proteger a Israel y evitar la situación de debilidad que tenía después de una administración Obama que empezó a trastornar toda la política de Medio Oriente. Sí. Bienvenido a nuestro programa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, es un honor para mí comparecer ante este programa, sobre todo la persona que lo produce, una persona de las cabezas que yo entiendo mejor amuebladas del país, él y toda su familia. Pues el motivo principal que me impulsó, que me convidó a escribir esta obra, en la cual invertí 10 años, es que no entiendo, Pelegrín, cómo es que dos hermanos de padre no se hayan podido poner de acuerdo en 5000 años. No han podido deponer los odios. Yo que he perdonado siempre y que creo que cuando el hombre perdona es cuando más se acerca a Dios. No, eso fue lo que me motivó, porque en tanto tiempo ha debido de haber un acercamiento, ha debido de haber una solución, sobre todo a partir de la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de las Naciones Unidas, que dispuso dividir el mandato británico en dos estados, uno árabe y uno judío. Los árabes eran mayoría, tenían más de un 80% de la demografía de toda la Palestina, y entendieron que era injusta que toda la Palestina les pertenecía a ellos, pero se equivocaron, porque toda la Palestina le pertenece a las dos tendencias, a las dos comunidades. A las dos comunidades, porque surgen de Abraham los dos. Y entonces de ahí es que surge el conflicto. Han provocado 5 guerras en Israel, han provocado 4 operaciones criminales del Estado de Israel en la Franja de Gaza,
y no se visualiza ninguna opción de un acercamiento y sobre todo la proclamación del Estado palestino, porque sin la proclamación del Estado palestino no habrá paz en el cercano oriente. El presidente Donald Trump declaró y dispuso que Jerusalén fuese la capital del Estado de Israel. Pero eso fue una resolución del Congreso de los Estados Unidos en 1985, que ninguno de los presidentes había dispuesto a asumirla y concretizarla. Yo estoy muy de acuerdo con que la capital del Estado de Israel sea Jerusalén, porque no puede ser Abisinia, ni puede ser Buenos Aires, pero la capital del Estado palestino tiene que ser Jerusalén Este, porque Jerusalén Este era parte de Cisjordania y en la guerra de 1967, de los 6 días, Israel se anexó en la parte este de Jerusalén. Entonces, en 1988, el rey Hussein de Jordania cedió Cisjordania a los palestinos para que junto con la Franja de Gaza conformaran el Estado palestino. Pero Israel lo que pretende es que Cisjordania asimile todo lo que es la demografía palestina en Cisjordania, en la Franja de Gaza, más la diáspora, porque Israel entiende que el 40% de la población de Cisjordania es palestina, entonces ahí es que debe de asimilarse toda la demografía y toda la población palestina. Eso es otro error, porque... ¿Qué usted cree, don Ubi, de la posibilidad de la Constitución que se discutió en un momento? Y todavía en Israel hay una corriente a favor, y a mí me parece la opción más racional en términos estratégicos, que es la eventual constitución de un Estado confederado jordano-palestino. Porque ahora mismo el 70% de la población de Jordania es palestina. Eso es lo que digo. Eso es lo que Israel pretende para entonces hacer de toda la Palestina, hacer el gran Israel o el creciente fértil, como le dicen ellos. Pero eso no va a ser posible, porque es que históricamente la Franja de Gaza, después que se le devolvió, porque estaban ocupadas por Israel, se le devolvió en 1996, la Franja de Gaza y Cisjordania tienen que ser el hogar del Estado palestino, no lo que al Estado de Israel entienda. Usted sabe que yo tengo unos vínculos especiales porque mis abuelos son... Claro, ahí en el libro mío ahí están. Mis abuelos son palestinos. Ahí están los Seman. Y yo he estudiado mucho el proceso. Yo lo sé. Y le puedo decir que creo que lo que hemos presenciado en los últimos 70, 80 años tiene que ver mucho con el hecho de que cuando se plantea la partición, la comunidad palestina, el pueblo palestino que había estado sometido al Imperio Otomano, sí, tenía una 1517 a 1917. Tenía una muy débil conciencia nacional desarrollada. Porque la nación, acuérdense que la nación-estado es una forma fundamentalmente que nace en Europa y se difunde al mundo entero. En esa zona, la conciencia de pertenecer a una nación no existía. Eran pueblos bajo un imperio. Sí. Entonces, en términos de... Eran muchas tribus. Claro, incluso eran pueblos con estructuras tribales. Claro. Entonces, en el caso de Israel se daba lo contrario. Israel, de ser un pueblo internacional, después de una diáspora de más de 1900 años. En el segundo Congreso Sionista de Basilea, sí, Suiza, en 1897, Teodoro Herzl postuló la creación de un Estado palestino. Claro. Y se habló, no se habló de Palestina, se habló de Abisinia y se habló inclusive de la Patagonia. Sí. No se habló y se habló de una zona de Rusia también. Sí, sí. Y en África se buscó otra opción. Sí, Pero déjeme decirle que el tema es que después de la guerra,
¿De la primera? De la segunda, de la Segunda Guerra Mundial. 1939-45. Se crean condiciones internacionales para que la promesa de Lord Balfour, John James Balfour, la constitución del hogar nacional judío empiece a concretarse en forma estatal, y los que, aunque era una población minoritaria, era fundamentalmente una población que venía con los valores del Estado Nacional, porque venían de Europa del Este, venían de diferentes partes de Europa, venían de los Estados Unidos. Entonces, como grupo pudieron cohesionarse mejor. Además, habían tenido un periodo de preparación para la meta del Estado, lo que se llamó la Yisud, que le daba muchas ventajas a la hora de constituir el Estado. Y por eso sorprenden al mundo árabe, que entendieron que podían vencer esa pequeña comunidad. No es posible. Y resulta que no es posible. No es posible porque la gran banca de los Estados Unidos es judía. Entonces, ningún presidente se atreve a postular nada a favor de la concretización del Estado palestino porque le teman a la banca. Pero fíjense, hubo un momento que esto también uno lo ha estudiado y tiene que comprender los procesos. Hubo un momento cuando se estaba constituyendo el Estado que el principal apoyo a la comunidad hebrea para constituir el Estado no vino de Estados Unidos ni de Inglaterra, vino fundamentalmente de Unión Soviética. Es más, quien primero notifica a Ben Gurión que viene la partición es Stalin, porque Stalin también quería quitarse el problema que tenía internamente con comunidades judías que no se asimilaban, y él recelaba de los judíos. Entonces, hubo muchos pogroms antes de Stalin. Y acuérdese que muchos judíos eran fundamentalmente socialistas. Si la visión que construye los pioneros del Estado de Israel, fundamentalmente, eran gente formada en las ideas socialistas y comunistas. Bueno, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento, después de esta introducción a su libro, vamos a analizar, vamos a venir a nuestro país. Vamos a aterrizar aquí. Sí, sí. Está bien. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar un conjunto de temas con un analista muy fino, muy agudo y muy informado de la realidad nacional e internacional, don Ubi Rivas, que es articulista del periódico Hoy. Don Ubi, yo quisiera ya en este segmento analizar otro tema, que es un tema de nuestra realidad, de nuestra historia.
Ahora en estos días se discute mucho el tema de la reelección, pero me gustaría que ese tema lo analizáramos desde una perspectiva histórica, porque realmente cuando miramos hacia atrás, vemos que de la Primera República, aquí se daba ese gran debate entre caudillos que llegaban al poder, que querían perpetuarse en el poder o que se turnaban en el poder. Entonces vamos a hacer un repaso de esa realidad histórica que ha marcado a República Dominicana. El primero que comenzó con el tema de la reelección fue Buenaventura Báez Méndez. Ese fue el primero. No fue Santana, porque Santana fue el primer presidente, pero hubo un periodo alterno. Manuel Jiménez. Y después vino Báez. Entonces, ese fue el que primero. Y después, Ulises Geró. Ulises Geró se religió hasta que terminó en un charco de sangre en Moca. Y después, entonces, viene la época de Trujillo, que se religió muchísimas veces. Y esos son los prontuarios históricos de la reelección. Y en cada periodo en que se produjo la reelección, el país sufrió una desgracia extraordinaria. Entonces, también en las reelecciones del presidente Joaquín Balaguer, recuerdo, en 1970, pues el Acuerdo de Santiago se retiró, creo que fue 70 o 74, porque no habían las condiciones. Y la reelección siempre ha sido una calamidad y un desastre para el país. Ha desestabilizado lo que se llama el curso normal de la constitucionalidad y de la normalidad de la vida nacional. Eso es lo que yo entiendo. Don Ubi, usted que ha visto tanto y sobre todo que es un estudioso de nuestro pasado, el proceso reeleccionista tiene una dinámica que a veces no empieza con el mismo presidente, sino con los funcionarios. Porque si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Claro. Serían los primeros que fomentaran la continuidad, el continuismo del presidente, porque es una forma de ellos continuar. Los presidentes normalmente están sometidos a las presiones de sus acólitos, de sus camarillas. Los anillos. Sí, que le dicen que vamos a seguir. Vamos a seguir, porque no hay a quién entregarle, no hay opción. Explíquenos en su perspectiva cómo opera esa dinámica en la historia dominicana, porque lo vimos, por ejemplo, con Horacio Vázquez. Y quiso extender el periodo. Horacio, y ahí entonces surgió el Horacio Vázquez se había comprometido a no reelegirse, pero después se produce ese cambio. ¿Cómo se produce ese cambio de posición? ¿Quiénes fueron los impulsores de ese cambio de posición? Bueno, José Dolores Fonseca fue el primero. Fue Martín Moya. Esos fueron los dos primeros. Alfonseca era vicepresidente. Sí, Alfonseca. Y Martín Moya era el sobrino. Claro. Entonces, doña Trina. Claro. Entonces ellos combinaron al presidente Horacio Vázquez que extendiera el periodo hasta el año 28. Y de ahí entonces, en primer lugar, había mucha corrupción. En Horacio Vázquez se parece mucho al presidente Joaquín Balaguer, que no eran corruptos ninguno de los dos, pero eran corruptores, porque era una forma que ellos entendían de mantener el poder. El BOA. El BOA, la relación del BOA. Pero entonces, la extensión del periodo de Horacio Vázquez, con un ambiente ya muy carcomido por la corrupción, con un presidente valetudinario que había sido intervenido por un riñón en Boston y que había regresado al país ya en un estado deplorable. Todo eso fue el caldo de cultivo para promover el hombre nuevo. Y eso de que no puede ser, eso se diluyó porque ya había una noción en el país de que se sentía necesario un hombre que encaminara de una manera firme, de una manera correcta, los vaivenes de la política y del país que estaban prácticamente en ascuas. Y eso fue lo que promovió el ascenso del generalísimo Rafael Noriega Trujillo Molina.
Pero sin duda ahí influyó mucho la crisis del 29. Ah, claro, el crack. Porque el crack del 29. era evidente que ante un derrumbe del orden político, una crisis mundial, la única institución que tenía la capacidad coactiva es que de mantener a la sociedad en medio de una crisis de ese tipo cohesionada y sin mayores turbulencias. Por eso es que el coronel Coote le dice a Trujillo en Dajabón, ¿cuántas ametralladoras Thompson usted tiene? Esas Thompson de tambor. Sí. Y después cuando le dice son 200, úsela. Es decir, la toma del poder fue también en un contexto muy especial. Muy especial. Hay un episodio a propósito de lo que usted relata del tema de la corrupción, porque la corrupción en la política es un tema que está íntimamente relacionado. Se cuenta el episodio del choque de Trujillo con Morales, con Morales, no, con Alfonseca. Don Chuchú. Cuando estaba don Horacio en el exterior, que Trujillo va a la casa presidencial, Alfonseca tenía la intención de destituirlo por un expediente de corrupción que venía precisamente de la investigación que había hecho una misión norteamericana sobre el estado de situación del Estado Dominicano. Entonces habían descubierto que en el ejército había mucha corrupción y ese era el motivo para destituir al presidente a Trujillo. Y cuando lo encaran, Trujillo supo intimidar al vicepresidente y el vicepresidente no se atrevió a actuar. Dicen que Summer Wells lo contactó a Horacio, el enemigo de Trujillo. El enemigo de Trujillo lo contactó en Baltimore y le abordó el tema y que don Horacio prometió que a su retorno iba a destituir a Trujillo por esos escándalos de corrupción. Entonces puede decir que en la base de estos procesos de toma del poder está el tema también de la corrupción. Ah, claro. Sí. En el caso de Trujillo, Trujillo le dijo al presidente Horacio Vázquez que él era una consecuencia de él, que él tenía todo su apoyo, pero eso era un teatro. Trujillo ya tenía todo el tinglado de todo lo que se relaciona con el poder, no solamente en civiles, sino en militares. Tanto así, el 23 de febrero, que mañana se cumple el presidente del año, Trujillo, que era nativo de San Cristóbal, le dio el poder a los intelectuales y los generales de Santiago. Por los intelectuales y los generales de Santiago fue que el 23 de febrero hicieron el movimiento que se dio cívico, pero fue sísmico. Sí, fue cívico y sísmico. Y entonces Tomás Hernández Franco lo definió como la más bella revolución de América. Y de ahí es que viene entonces el gran afecto que le externó Trujillo a los santiagueros. Tanto así que ese monumento fue una distinción que le hizo. Y el único sitio donde Trujillo permanecía muchos días durmiendo era en Santiago, en ningún otro sitio. Trujillo, a los santiagueros y a los árabes santiagueros. Sí, claro, porque Trujillo cuando llegaba a Santiago cruzaba el puente que hicieron los norteamericanos en 1917, puente de tablones, iba a la casa de José Estrella, tío José, como le decía él, y de ahí entonces regresaba a almorzar a la casa de Jaime Suez. El único sitio donde Trujillo iba a almorzar a Santiago era la casa de Jaime Suez. Y doña Dalia Pichardo, esposa de don Jaime, le preparaba su moro de guandule, que era su plato preferido. Y después Trujillo subía al segundo piso de la casa. Y ahí dormía a las 7. Dicen que Trujillo no dormía, Trujillo dormía a 7. Esos son datos que mucha gente no conoce, pero yo conozco porque yo soy de Santiago. Y el próximo libro mío es la historia de Santiago, que tengo también 10 años escribiendo, lo que va a salir en mayo, junio de este año. Don Ubi, hay un tema también que me gustaría tratar, ese tema histórico vinculado al tema de la reelección, la lucha de los líderes,
que termina en un desenlace trágico con la muerte del presidente Cáceres. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a tratar este tema de la diferencia que se da entre Horacio y Mon. Eran primos. Y eran primo hermano, y habían trabajado juntos, bueno, se habían embarcado juntos en la gran hazaña de decapitar la dictadura de Ulises Geró. Pero el tema de fondo de la gran contradicción que había, que las camarillas estaban moviendo, era el tema del poder. Vamos a hacer un alto. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este segmento dejamos planteado en el anterior, al terminar, un tema también histórico, un choque de dos grandes líderes que crea el ambiente para lo que fue, vamos a decir, una tragedia nacional, que fue la muerte del presidente Cáceres, que era un presidente que había empezado a imponer un orden institucional y una visión de país, como se le ha considerado, un presidente desarrollista. El primero que esbozó un plan de país. Y dijo claramente que él iba a ser el último presidente machetero de República Dominicana. ¿Y lo fue? Lo fue, pero le costó la vida, porque ponerle coto a las ambiciones de los caudillos, los caciques locales, los Guayubín, los Macabón, todos esos generales de Concho Primo, Desiderio, y más los generales capitaleños, porque quien lo mata, la conspiración fue de aquí, de Santo Domingo y del sur, Vidal en el sur. Sí. Ahí estaba implícito el debate sobre el tema de la reelección, porque aunque no había manifestado que iba a continuar, evidentemente el tipo de gobierno que tenía no tenía oposición, tenía toda la posibilidad de continuar, y se da también un ambiente de cuestionamiento a su gobierno que involucra a su primo, y ahí se crea el ambiente. Sobre este episodio histórico que tantas implicaciones tuvo en la historia del país, ¿cómo usted lo valora? Sí, eso fue naturalmente un exabrupto de
no me recuerdo, se me va a la mente el gestor del magnicidio. Sí. Era Tejera. Ajá. Sí. Luis Tejera. Luis Tejera se creía que una cosa que no era. Eso es terrible, una persona creerse una cosa que no es. Entonces se fue, curdió la trama, pero... hijo de don Emiliano. Hijo de don Emiliano. Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno. Sí, sí, así es. Entonces, Sí. se produce ese magnicidio en una época en que se impulsaban una serie de reformas muy importantes, no solamente en educación, sino en la infraestructura del país. Ferrocarril, que propició el presidente Moncácer. Y entonces viene esa hecatombe y trunca todos esos proyectos. Pero también en el gobierno del presidente Moncácer se produjeron dos episodios muy luctuosos, que fue la eliminación de los caudillos montaraces en la reunión de Guayubín. Sí, eso es importante. Que presidió el general, el gobernador de Montecristi, Pichardo, Gelito Pichardo. Sí. Ahí entonces fue una edición de Fray Nicolás de Obando con los caciques de Jaragua, y fueron convocados los caciques montaraces en Guayubín para hacer un pacto, y entonces había una orden subterránea para liquidarlo. Y también sucedió otro episodio. Que fue con explosivos también. Sí, claro. Sí, no, fue con tiro. Lo explosivo fue en Cotuí. En Cotuí, correcto. En Cotuí fue cuando... en un bautizo. En bautizo de Guayubín. De Guayubín. Cirilo de los Santos. Cirilo de los Santos, Guayubín. Sí. De que un montante cañón de esos que estaban celebrando el bautizo del hijo de Cirilo de los Santos, que un montante cañón de su tumba gobierno que le dice, fue directo a un saco de pólvora, y ahí fue Troya. Ahí murieron casi todos los generales que estaban reunidos en ese bautizo del general Cirilo de los Santos. Esos fueron dos lacras que se le atribuye al presidente Ramón Cáceres. Todos los presidentes tienen lacras. Entonces el presidente Moncácer... Y el apaciguamiento de la línea que fue... bueno, por eso fue acabando con todo el ganado de la línea. Sí. El cónclave de Guayubín debió haber sido concluido con un acuerdo para evitar no solamente ese genocidio, sino para evitar el sacrificio de todos los animales, de todas las vacas, todos los chivos de la línea noroeste, que fuente de nutrición, fuente de alimento. Esos fueron grandes errores de Ramón Cáceres. Tiene el pro y lo contra, porque todos los hombres tenemos luces y sombras. Sí. El único que no ha tenido sombras es Jesucristo, el único hombre perfecto, porque era hijo de Dios. Sí. Pero después todos tenemos sombras y luces. Las sombras de Moncácer, presidente Moncácer, fueron Guayubín y Cotuí. Después todo lo otro, yo creo que caminó nomás y no intentó reelegirse. No intentó reelegirse. Quiere decir que dio grandes notaciones de que era un hombre que miraba el progreso del país y que miraba el gobierno como una continuación o un expediente para producir un proyecto de país, que eso es muy raro. La mayoría de los presidentes no hacen proyectos de país. El presidente Joaquín Balaguer sí hizo proyectos de país. El presidente Joaquín Balaguer sí hizo grandes infraestructuras, comenzando por la zona franca industrial de Santiago en el año 1971, que fue una sugerencia del inolvidable y brillante empresario Víctor Manuel de Payamera. El presidente Balaguer sí hizo infraestructura en la reforma agraria, tanto así que en el año 1973, cuando ingresa por Nizaíto, por Camaño, el año anterior, 1972, sí, el presidente Joaquín Balaguer, festejando la supuesta batalla del 30 de marzo, eso no existió, lo digo yo en mi libro, es una mentira. Pero bueno, en Santiago puso a los soldados de la patria por el medio para redimir a los campesinos sin tierra. Ahí estaba el papá suyo también, en esa comisión. Ahí estaba el ingeniero Fortunato Canán también en esa comisión. Entonces el país estaba eufórico, Pelegrín, con Balaguer entregando tierra. Entonces viene Camaño, en ese momento,
Camaño era una gran persona, pero era muy impulsivo y era muy irracional. Carecía de sindéresis, Camaño, bueno, con todo todo lo que se le merece y todo lo que se reconoce de su acción en la guerra de David, porque hay dos Camaños. Hay el Camaño de la guerra de David y hay el Camaño de Caracoles. Son dos Camaños. Sí. Bueno, vamos de nuevo con su permiso a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a tratar otro tema relacionado con la vida nacional y estos procesos que estamos viviendo, que son realmente decisivos en muchos sentidos. Estelares. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este programa, en otras palabras, donde hemos tratado varios temas, episodios nacionales y algunos internacionales con don Ubi Rivas, queremos hablar ahora de lo que han sido los procesos de transición en la etapa post-Trujillo. Realmente hay una constante que se da a partir de la muerte de Trujillo, donde el Partido Dominicano, donde las fuerzas que se aglutinaron alrededor de Trujillo eran las fuerzas dominantes, era el partido único de República Dominicana. Y esas fuerzas se enfrentan al reto de que no pueden continuar en el poder y que tienen que dar una apertura democrática, y resulta que vienen actores nuevos, algunos internos, otros del exterior, pero quien decide ese proceso electoral son las fuerzas del Trujillo. Claro. A partir de ahí ha sido una constante en la historia dominicana que las fuerzas que están en el poder son en buena medida las que están determinando cómo se producen las transiciones, en qué condiciones se producen las transiciones. Claro. Impone las reglas del juego. Impone las reglas del juego. Se vio con Juan Bosch, que es presidente fundamentalmente por el apoyo de los trujillistas. Claro. Era el tercero en discordia. El que no estaba en el conflicto emerge, porque el conflicto mayor era Unión Cívica, Partido Dominicano, trujillismo. Entonces aparece el que no estaba en el conflicto. Después ha sido una constante, en el 65, son las fuerzas también antioligárquicas, vinculadas de una u otra manera a la tradición de las Fuerzas Armadas, que no estaban captadas por los norteamericanos, que respondían todavía a un criterio nacional, las que derrocan el triunvirato, pero al final quien vuelve al poder en medio de esa crisis es Balaguer,
que no estaba en el conflicto. Igual que, Entonces, igual que va en el 63, claro, que se hace la guerra de restauración para que fuera el presidente, se hace la guerra de abril para que Balaguer fuera el presidente. sí, sí. Bueno, ese aspecto que llama mucho la atención, cómo va, sus generales apoyan la anexión y después, y él mismo apoya la anexión y después resulta que el que vuelve al poder después de la restauración es Báez. Es así. Entonces, fíjese la constante histórica nuestra. Es que el candidato de la guerra no es el candidato de la paz. Eso Entonces, sucedió en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, sí, claro, cuando Winston Churchill fue a las elecciones, se la ganó Anthony Eden, sí, se la ganó. Sí. Eden, sí. Sí. Y aquí entonces sucedió lo mismo. Lo que pasa volviendo un poquito más atrás de la guerra de abril, lo que sucedió con el presidente Juan Bosch, lo que determinó el derrocamiento del presidente Juan Bosch, es que el presidente Juan Bosch hizo una constitución como si fuese unos guerrilleros que bajaron de la loma y con voto, fue con voto. Entonces ahí, en la Constitución del 63, 29 de abril del 63, Juan Bosch proponía la enseñanza laica, proponía la no reelección, proponía el límite de la propiedad de la tierra, proponía un precio tope del azúcar. Estaban enfrentando al consorcio más poderoso empresarial que ha tenido el país más de un siglo. Entonces todos esos condicionamientos fueron los que determinaron el derrocamiento de Bosch con las fuerzas ultraconservadoras apoyadas por el imperio. Bueno, realmente fue claro que Kennedy no apoyó el derrocamiento. No. Pero Kennedy también no tenía control de las fuerzas en Estados Unidos y se confirmó no tenía control de porque a él mismo lo ejecutaron, lo mataron esa fuerza. Esa fuerza. Sí, la fuerza que derrocan a Bosch aquí. Él no tenía control de ya estaban matando al presidente de Estados Unidos. Claro. Apenas una semana después. Después que el presidente Eisenhower dejó el poder, que sí controlaba el Pentágono, Kennedy no controlaba el Pentágono. Pero el presidente Eisenhower sí controlaba el Pentágono. El presidente Eisenhower, yo considero que después de general Douglas MacArthur, ha sido el general más brillante que ha tenido los Estados Unidos. Pero primero para mí, general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur hijo, no Douglas MacArthur padre, porque hubo un Douglas MacArthur padre que también fue destacado en la Primera Guerra Mundial en las Filipinas. Pero el Douglas MacArthur hijo, para mí, general de 5 estrellas, sí. Han sido pocos, yo creo que esos dos nada más. Y entonces el presidente Kennedy no tenía el control del Pentágono y por eso no solamente le dieron el golpe de Estado, no solamente aquí, sino a Honduras, Villeda Morales, otro más, no recuerdo. Sí. Y entonces eso también fue consecuencia final de la muerte del presidente Kennedy, que no controlaba los poderes fácticos del Estado. Sí, pero yo creo que eso tiene su origen también en un episodio, porque hay que entender un poco la lógica de la Guerra Fría. Cuando se produce lo que fue a juicio del Pentágono, de las fuerzas militares, de los servicios de inteligencia, la CIA concretamente, una falta de Kennedy de no apoyar con armas, con invasión militar, la ocupación de Cuba. Playa Girón. Y ponen a los Estados Unidos en una posición bastante ridícula, porque no observada por él en un portaaviones. Los soviéticos vieron en el liderazgo norteamericano una falla, debilidad, porque en la lógica rusa no se concebía, lo que no se entendía que eso podía pasar. No. Entonces vieron la debilidad del presidente norteamericano que manejándose con unos valores que no eran los de ellos, era capaz de no completar lo que en un ABC de un gobierno imperial se tiene que ejecutar. Y ahí se profundiza el choque entre Kennedy y el establishment militar. Porque eso es lo que lleva a la crisis de los misiles.
A partir de ahí, los rusos van más lejos. Y entonces, cuando los norteamericanos se meten en Turquía, ellos replican, poniendo aquí en el Caribe armas nucleares, tácticas, y eso genera la crisis mayor de la Guerra Fría. Claro. Pero República Dominicana pagó los platos rotos. ¿Por qué? Porque Cuba quedó protegida por el pacto americano-soviético. No así República Dominicana. Claro, no así República Dominicana. Cuando se produce el movimiento en República Dominicana, como bien explicaba el senador Fulbright, República Dominicana fue cabeza de turco, donde Estados Unidos quiso demostrar que no iba a haber otra Cuba. O sea, es decir, que la región, concretamente toda la región y particularmente República Dominicana, se resintió de esa crisis que se dio en Cuba. Y yo creo que Bosch, en ese contexto, difícilmente iba a poder sobrevivir. No, muy, muy difícil. No habían las estructuras para él poder hacer lo que él quería hacer. No lo había. Y además él no tenía dominio del país, no conocía a la gente porque había permanecido 26 años en el exilio, no conocía a nadie. Es lo mismo con mi compadre, el presidente Antonio Guzmán, cuando asume el poder. Él no conocía a nadie aquí en la capital. No tenía relaciones porque él venía aquí y hacía unas operaciones en el Banco Agrícola, que tenía siempre relaciones comerciales, y se iba a Santiago. Él no conocía a nadie aquí, solamente conocía a la gente de Santiago. Eso fue una de las grandes fallas de él. Siempre he entendido que si poeta de que don Antonio fue un presidente que hizo una transición realmente importante y la hizo. Sí, claro. El poeta vanilejo Héctor, que era asesor de él, sí. Yo siempre he sostenido, si Héctor Inchausti Cabral no se hubiese muerto antes, mi compadre no se hubiera suicidado, pero no tenía asesores. Mire, usted habla de ese episodio. Don Ubi, todo parece indicar que hay una constante histórica en República Dominicana, que solamente hay una cosa más difícil que llegar al gobierno, que es bajar del gobierno. Bajar del gobierno. Eso es peleagudo. Eso es. Entonces, también parece ser que en eso está una de las claves de los proyectos, de los procesos reeleccionistas. Porque los funcionarios no solamente que quieren continuar, sino que cuando ven la perspectiva, bueno, va a terminar el gobierno, eso los lleva muchas veces a... Pero cuando hay una conciencia de seguridad en el presidente sobre el candidato que pueda sustituirlo, las cosas cambian. Esto es el caso que yo veo, que yo visualizo del presidente Danilo Medina frente a Leonel Fernández, que tengo la convicción, no digo que va a ser así, porque yo no soy arúspice, pero tengo la convicción de que va a ser el próximo presidente de la República, porque el presidente Danilo Medina no puede otra vez reformar la Constitución para un solo propósito de la reelección. Y la única persona que por ósmosis, por gravedad, le corresponde el relevo del presidente Danilo Medina es a Leonel Fernández, porque ha sido presidente 3 veces de la República. Es el que más connotaciones tiene para seguir. Ahora, esto también es muy, como hablábamos fuera de acá, un poco peleagudo, porque entonces van a ser ya 20 años. 24 años. Entonces, 24 años en el poder de un partido en un país es lo que más se asemeja al PRI de México. Y entonces eso no puede ser, porque eso no es democracia. Eso se llama embudocracia. Y yo pienso que aquí estamos en un escenario muy parecido al del 94-96. Donde el presidente Balaguer no podía por reforma constitucional, pero la gente del presidente Balaguer no quería que fuera Jacinto Bernal, que era vicepresidente. Pero no solamente por la reforma constitucional, sino porque el presidente Joaquín Balaguer se opuso al plan Éxodo. Sí, ese fue el motivo del recorte. Entonces el presidente Clinton lo recortó. Sí. Presidente, yo tengo el plan, tú lo tienes el plan. Yo lo tengo el plan. El presidente Balaguer se opuso a que hubiese campamentos de haitianos aquí en este país. Y por eso entonces se le recortó el periodo de 2 años. Bueno, don Ubi, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Siempre donde fue un
un repaso de Siempre muchos a tu episodios disposición, que se repita cuando tú de quieras. la historia Con y mucho de la gusto. política nacional e internacional. A ustedes, amigos y amigas televidentes, muchas gracias también por su atención atenta de toda la semana. A nuestros patrocinadores de Leche Milex por el respaldo que nos dan. Los invito a que sintonicen este programa, en otras palabras, los domingos a la 1 de la tarde, a las 10 de la noche, y los martes y los jueves a partir de las 7 de la noche. También lo pueden ver toda la lista de programas en otras palabras, en Otras Palabras TV, en canal de YouTube. Gracias, hasta la semana entrante, Dios mediante.